Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy, pero muy bien. Vamos a hacer en esta ocasión un parcial de Física 1. Sé que varios van a rendir ahora mañana, así que les deseamos antes que nada muchos éxitos. Y en este caso, como ustedes saben, estamos dejando nuestro código QR abajo si quieren aportar al canal para que nosotros sigamos haciendo más material gratis o de acceso a todos sin problema. Entonces, este parcial es uno que encontramos acá en la wiki, nos acercó uno de los alumnos, ¿sí? Y básicamente consta de lo siguiente. Vamos a tener un carro, vamos a hacer un pequeño esquema en este caso. No es un carro muy complejo, pero tiene la siguiente característica, ¿no? Fíjense, tenemos el carro, las ruedas y este que sería, digamos, el piso desde donde se está trasladando el móvil, ¿no? ¿Qué características va a tener este caso? No vamos a tener una masa A que va a estar apoyada en la primera parte, ¿no? Luego tenemos una polea que va a venir de la siguiente forma, fíjense. Vamos a dibujar esto un poquito más extenso porque este problema en cuanto al término de poleas es un poco complejo. Esta es una polea fija que está atada acá al techo, ¿sí? Viene un cable, en este caso el cable viene de la siguiente forma. Hay otra polea que acá está fija de la siguiente forma, sube para otra polea más pequeña que también está fija al techo y baja finalmente a un cuerpo de masa B que es el que está acá a continuación, ¿no? Entonces eso sería lo que está ocurriendo. Nosotros con este mismo dibujo vamos a hacer varias situaciones. Por ejemplo, en la primera parte vamos a tener que el móvil se va a desplazar a velocidad constante. En la segunda parte puede ser que se desplace con una aceleración constante, ¿no? Y en ese caso va a haber que cambiar algún valor. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Vamos a ver las condiciones del problema. Como datos, nosotros tenemos cuánto es la masa de A, cuánto es la masa de B. Sabemos que A tiene rozamiento con la superficie del bloque que se está moviendo y no tenemos rozamiento en la pared B. Entonces, en este caso la idea es, en la primera parte del problema, tratar de realizar el diagrama cuerpo libre para cada cuerpo, identificando los pares de acción y reacción presentes. Entonces, en este caso, la primera idea es tratar de hacer todos los diagramas posibles, ¿no? Fíjense que al principio pensemos de la siguiente forma. Nuestro sistema está a una velocidad constante al principio, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar un sistema fijo respecto al suelo o un sistema que esté en el bloque, que se está moviendo a velocidad constante, es un sistema de referencia inercial, con lo cual podemos hacer la sumatoria de fuerzas clásica, digamos, para decirlo de mala manera, digamos, de lo que serían las leyes o las ecuaciones de Newton, ¿okay? Planteando cada diagrama a cuerpo libre y luego haciendo la sumatoria de fuerzas normal. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en la primera parte, el diagrama cuerpo libre de A, fíjense que vamos a tener la normal de A, que va hacia arriba, el peso, masa de A por gravedad. Si A tiende a desplazarse hacia, digamos, la derecha, va a tener una fuerza de rozamiento y va a haber una tensión del cable. Vamos a llamarle tensión 1, ¿no? Entonces, en este caso,
Pienso en la siguiente forma, acá tenemos la aceleración con la cual se pueda mover A, o en este caso vamos a suponer que hay una aceleración, por las dudas, ¿no? Entonces, aunque sea un sistema de referencia inercial. Entonces esta es la aceleración de A, ¿no? Ahora, fíjense, en este caso nosotros tenemos para cada cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, del bloque, en este sistema nosotros no tenemos la masa del bloque, pero en este caso, supongamos que al bloque lo llamamos cuerpo C, para ponerle un nombre. Entonces, en este caso, ¿sí? La fuerza, por ejemplo, la fuerza de reacción sobre A, que es en este sentido, esta sería la fuerza de reacción de rozamiento de C sobre A, aplicada en el cuerpo C va a apuntar hacia adelante, fuerza de rozamiento de C de A sobre C, ¿no? Luego tenemos el peso de A, que en este caso es el peso que ejerce la Tierra sobre A, y luego finalmente el peso que ejerce A sobre la Tierra, ¿no? En otro ejemplo tenemos la normal de A, es decir, la normal del cuerpo C sobre A, y luego tenemos la normal que ejerce A sobre C, ¿sí? Y fíjense, después tenemos la tensión del cable. La tensión del cable, en realidad, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos considerando a las poleas como cuerpos ideales, es decir, sin masa. Aunque la consideración sea un cuerpo ideal, nosotros deberíamos hacer los diagramas de cuerpo libre y la sumatoria de fuerzas de manera tal de encontrar relaciones que nos puedan servir a futuro, como por ejemplo pueden ser las aceleraciones, ¿sí? O sea, estoy dando un tráiler de lo que va a venir después, digamos. Esa sería la idea. Entonces, esta tensión 1, ¿sí? Fíjense, una de las cosas importantes. La tensión siempre es la misma en todo el cable, y en este caso, este segmento de cable, si ustedes se fijan, es siempre el mismo. No tenemos dos segmentos de cable, con lo cual la tensión en el cable, siempre y cuando las poleas las consideremos ideales, esa tensión va a ser siempre la misma. Entonces, esta tensión 1 va a ser la misma que si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la polea 1, por ejemplo. La polea 1 es fija, así que no va a tener aceleración. Supongamos que tenemos la fuerza de vínculo de C sobre 1, que sería esta barra que está acá. Tenemos el propio peso de la polea 1, y luego tenemos la tensión 1 que viene para allá, y luego la tensión 1 que viene hacia abajo, ¿no? En este caso, y después tenemos también una fuerza de vínculo de C sobre 1, pero horizontal, ¿no? En I en X. La sumatoria de fuerzas acá va a valer 0. Esto ya les digo es a modo testimonial nada más, porque no van a sumar nada, pero acá pide que hagamos los diagramas de cuerpo libre de todos los puntos, ¿no? Entonces, diagrama de cuerpo libre de la polea, supongamos esta sería la polea 1, polea 2, polea 3, ¿no? Entonces vamos a tener diagrama de cuerpo libre al revés, ¿no? Polea 3, polea 2, diagrama de cuerpo libre de la polea 3, vamos a tener en este caso, por ejemplo, fíjense, tenemos la tensión 1 dos veces, ¿sí? Porque tenemos dos veces que recorre el cable en la misma dirección, y luego, digamos, su fuerza de vínculo, ¿sí? Vínculo sobre 3 en I, y luego no tenemos en X. Luego tenemos el diagrama de cuerpo libre de la polea 2, que en este caso, fíjense, vamos a tener la polea 2 lo mismo, ¿no? Tenemos una reacción de vínculo en I, de C sobre I, y luego tenemos dos veces la tensión 1 hacia abajo, y finalmente tenemos el diagrama de cuerpo libre de B, que en este caso acá hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que ocurre? En el caso de B, nosotros vamos a tener lo siguiente: B, ¿sí? va a ser un cuerpo, ¿sí? que va a estar, en teoría, empecemos pensando que está apoyado sobre digamos, si esto está moviendo a velocidad constante, está apoyado sobre el bloque, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo, la tensión del cable, su peso, y acá viene lo interesante. Desde un sistema de referencia inercial, B se está moviendo a velocidad constante, con lo cual no debería tener una fuerza que lo impulse hacia adelante, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Entonces, de existir una normal, ¿sí? Si yo supongo una normal de B, es decir, una normal que le hace el bloque C al bloque B, esa normal no tiene otra fuerza en contra, es decir, no tiene una fuerza que vaya de derecha a izquierda en este diagrama, con lo cual, ¿sí? de ser una única fuerza, estaría diciendo que la sumatoria de fuerzas en X acá valdría distinto de 0, por lo tanto, esto tendría aceleración. Por lo tanto, eso contradice lo que nosotros dijimos al principio de que el sistema de referencia es digamos,
no inercial, es inercial, perdón. No inercial es el que viene después. Entonces, en ese caso, ¿sí? Vamos a tener que esto no tiene apoyo. Por definición esto no tiene fricción y por lo tanto tampoco va a tener normal. ¿Ok? Entonces con eso vamos a empezar con los diagramas cuerpo libre de cada caso. Entonces fíjense, después, esto es lo que pregunta en el punto A. Después lo que pregunta en el punto B es determine si AB y el sistema de poleas se mueven respecto del carrito o permanecen en reposo. ¿No? Entonces la idea es decir, si permanecen en reposo, haya el valor de la fuerza de fricción sobre A y el valor de las tensiones sobre A y B. ¿Sí? Y en ese caso. Otra cosa que es importante acá es que tenemos que encontrar si ocurre una aceleración de B, en cuyo caso la lógica sería que si la aceleración de A va de izquierda a derecha, la aceleración de B tendría que ir hacia abajo, ¿no? Entonces acá, aparte de la sumatoria de fuerzas, tenemos que encontrar alguna relación que tengamos con las longitudes de cuerda, y acá es donde viene la parte más interesante del ejercicio, por lo siguiente. Fíjense qué precepto vamos a usar. La longitud de cuerda de todas las sogas siempre va a ser una constante, ¿no? Entonces, en este caso, la longitud de cuerda la podemos pensar como la suma de las longitudes de distintos segmentos. Entonces, yo los voy a marcar con números romanos en rojo. Entonces, pensemos, por ejemplo, yo tengo acá, entre el bloque A y la polea 1, tengo la sección 1. Entre la polea 1 y la polea 3, tengo la sección 2. Entre la polea 3 y la polea 2, tengo la sección 3, y entre la polea 2 y el bloque B tengo la sección 4, con lo cual yo tendría tres longitudes, longitud 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahora les pido que tengan mucha cuidado con cómo definimos cada una de esas longitudes, porque acá es donde viene la parte más geométrica. Cada una de esas longitudes, nosotros si ponemos nuestro sistema de referencia en más y más x, si no importa dónde empiece, supongamos que empezamos, o al revés, no podemos empezar más y hacia abajo, ¿no? Para que sea más fácil. Supongamos, yo tengo el segmento 1 que está en X y los segmentos 2, 3 y 4 que están en Y. Entonces voy a tener, por ejemplo, lo puedo pensar como una diferencia de distancias. Por ejemplo, en la polea 1, ¿sí? X de la polea 1 sería desde esta distancia, desde acá hasta acá. Esto sería X de la polea 1. Y desde la masa A sería desde el mismo punto hasta A. ¿Okay? X de la polea 1, X de A. En el caso de Y es lo mismo. Yo tengo esta distancia que es Y de la polea 1 y después tengo toda esta distancia que en este caso es el Y de la polea 3. Hace lo mismo de la misma forma para el Y de la polea 2, que es hasta acá abajo, y después finalmente a lo último el más bajo de todos, que es el Y de la masa B. ¿Sí? Entonces vamos a poner cada una de las longitudes como lo que son, que justamente son restas. Fíjense, longitud 1, ¿qué va a ser? La posición de la polea 1 menos la posición del bloque A, ¿sí? Que es directamente esta resta que ustedes ven acá. Longitud 2, ¿qué va a ser? La altura de la polea 2 menos la altura de la polea 1. Entonces vamos a tener la altura de la polea 2 menos la altura de la polea 1. Longitud 3, en este caso vamos a tener lo mismo. Fíjense, la altura de la polea 3 menos la altura de la polea 2. ¿Sí? Acá me equivoqué, es polea 3. Y finalmente, longitud 4, vamos a tener la altura del bloque B menos la altura, ¿sí? En este caso de, fíjense, la polea 2. ¿Okay? Bien, entonces, dicho eso, ahora lo que hay que hacer es sumar todo. Entonces, la longitud completa va a ser la suma de todos estos segmentos, ¿no? X de la polea 1 menos X de A más Y de la polea 3 menos Y de la polea 1, ¿sí? Más Y de la polea 3 menos Y de la polea 2, más Y de la masa B menos Y de la polea 2. ¿Okay? Cuando hacemos la composición, fíjense, tenemos menos X en A, que es del primer bloque, después tenemos menos Y más Y de B, ¿sí? Luego tenemos X de la polea 1, después tenemos menos Y de la polea 1, después tenemos 2 veces Y de la polea 3, menos 2 veces Y de la polea 2. ¿Cuál es la idea de toda esta ecuación que ustedes ven acá? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La longitud de la cuerda es constante, con lo cual cualquier cambio respecto al tiempo va a dar 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros derivamos esta ecuación respecto al tiempo, ambos lados de la igualdad,
vamos a llegar a lo siguiente, fíjense, derivo todo esto respecto al tiempo. Fíjense que tenemos que la polea 1, la polea 2 y la polea 3 son fijas por definición. Por lo tanto, si son fijas, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Vamos a tener que todas sus posiciones, x de p sub i e y de p sub i, ¿sí? 1, 2 o 3, van a ser fijas, con lo cual cuando las derivemos respecto al tiempo se van a hacer 0. Entonces, y obviamente la longitud de la cuerda, como es constante, cuando la derivemos respecto al tiempo también se hace 0. Entonces acá vamos a tener 0 es igual a menos la velocidad de A más la velocidad de B, y todos estos términos se anulan, ¿sí? Directamente, porque ya les digo, cumple este principio que vemos acá. Con lo cual, despejando, vamos a encontrar que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, y si derivamos nuevamente respecto al tiempo, ¿qué vamos a tener, no? La aceleración de A nos va a quedar igual que la aceleración de B. Podemos trabajar con una sola aceleración. O sea, todo este planteo parece exagerado para este problema, porque es un problema que ya les digo tiene una sola cuerda, pero les aseguro que si tienen problemas con más de una cuerda, ¿sí? El tema, digamos, de básicamente de dónde están colocadas las longitudes es importante por la relación de aceleraciones que tenemos. ¿Eso que nos permite? Saber que hay una única aceleración, que cuando hagamos la sumatoria de fuerzas, solamente nos tenemos que concentrar en dos, que son las de A y las de B, y luego plantear las ecuaciones como siempre, ¿sí? Nada más, ignorando las de las poleas que eran importantes, pero resulta que no agregaron nada a nuestro problema, ¿sí? Pero bueno, hay que hacerlas digamos, por descarte. Entonces, vamos a empezar con las ecuaciones de A. Fíjense en A, vamos a tener las ecuaciones en I. En I, con la normal de A y el peso no tenemos, la suma de fuerza vale 0, así que tenemos la normal de A, que nos va a quedar como la masa de A por la gravedad. ¿Sí? Una cosa es que acá empiecen a numerar las ecuaciones, ¿sí? Porque viene bien para ordenar el problema y que sea fácil de leer para el corrector, ¿no? Tensión de 1 menos la fuerza de rozamiento sobre A, que esto nos va a quedar como la masa de A por la aceleración única, ¿sí? Recuerden por lo que despejamos recién. Fíjense, y por definición, ¿qué es la fuerza de rozamiento? En este caso es el coeficiente por la normal, con lo cual nos va a quedar el coeficiente por la masa de A por la gravedad, ¿no? Entonces, despejándolo, esta sería la ecuación 3, entonces decimos de la ecuación 3 en 2, haciendo una sustitución, vamos a tener que tensión de 1 menos mu por la masa de A por la gravedad, esto nos va a quedar como la masa de A por la aceleración, ¿sí? Y podemos despejarlo como tensión 1 nos va a quedar como masa de A por la aceleración más la masa de A por la gravedad por el coeficiente, ¿okay? Igual depende, la forma final depende mucho como uno lo trabaje, no hay problema en ese caso. Bien, vamos a ver entonces, ¿sí? Cuánto nos quedan para el diagrama cuerpo libre en B. Fíjense que acá es más sencillo porque tenemos solamente el peso y la tensión. No tenemos normal, recuerden, porque no hay aceleración en X. Entonces, en el caso de B, solamente vamos a tener sumatoria de fuerzas en el eje Y. En este caso tenemos el peso en B menos la tensión 1, que esto nos queda como la masa de B por la aceleración única, ¿sí? Entonces vamos a tener masa de B por G menos la tensión 1, que esto nos va a quedar como la masa de B por la aceleración, ¿sí? Como acá nos interesa despejar la aceleración, reemplazamos la ecuación 4 directamente, entonces vamos a tener masa de B por G menos masa de A por la aceleración menos masa de A por G por mu, esto es igual a masa de B por la aceleración. Separamos en términos acá, entonces en este caso voy a dar vuelta a la ecuación, pongo este lado del otro, ¿sí? Más que nada para que sea más cómodo, no, nada más. Masa de B más la masa de A, fíjense que de este lado queda, ¿no? G lo puedo sacar como factor común en estos dos términos, ¿no? En este y en este voy a tener masa de B menos mu por la masa de A, y finalmente cuando terminemos de despejar, ¿cómo nos va a quedar en este caso? Vamos a tener, ¿sí? Fíjense ustedes, la aceleración que nos queda como G, masa de B menos mu por la masa de A, todo esto sobre masa de B más la masa de A. Fíjense una cosa, ¿no? Ahora hay que reemplazar los valores y toda la historia, pero de última podemos dejarlo planteado así si depende de las ecuaciones que tenemos. Fíjense una cosa. Esta ecuación tiene que tener unidades de aceleración. G tiene unidades de aceleración y este cociente
es un cociente de masa sobre masa, porque tenemos la suma de algunas masas acá, ¿sí? Y después tenemos la resta con un coeficiente que no tiene, de rozamiento que no tiene, ¿sí? Dimensiones. Si ustedes reemplazan los valores, esto kilo con kilo se cancela, y tomando g como 10, la aceleración debería quedar 5 metros sobre segundo al cuadrado. Obviamente, por favor avisen si esto da razonable, pero por las dudas avisen, capaz a un dedazo no bienvenido puede pasar. ¿Ok? Pero bueno, en definitiva esa sería la idea. Y después fíjense, ¿qué es lo que ocurre en la parte C? En la parte C lo que dice es que el carrito se va a acelerar, con lo cual hay que encontrar cuál sería la ecuación, cuál sería el valor de la aceleración máxima, dado que el carrito no deslice hacia atrás. Y la idea sería analizar el problema desde un sistema de referencia no inercial. Entonces, como el planteo es casi igual, excepto por esta parte que hay aceleración, yo les diría que lo que hay que hacer es retocar las ecuaciones y las diagramas corporales y demás, pero no hay que plantearlo todo de cero. Obviamente que usted sí lo tiene que hacer de cero cuando vayan al parcial, ¿no? Pero digo, tenemos una ventaja acá nosotros. Fíjense lo siguiente, ¿no? Porque ahora el problema, ¿cuál pasaría a ser? Nosotros tenemos lo mismo que antes, ya vamos a dejar de tener esta velocidad constante, y lo que sí vamos a tener es una aceleración constante. Yo le voy a poner acá para que sea más fácil, ¿no? Tenemos en este caso una aceleración constante, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en nuestro sistema de referencia no inercial, quiere decir que nosotros nos vamos a situar en el carro, ¿sí? Entonces, eso como primer concepto. Si nos vamos a situar en el carro y en un sistema de referencia no inercial, lo que tenemos que hacer es sumar la fuerza ficticia que esté aplicada en cada caso con esa aceleración constante, que es nuestra incógnita. Vamos a llamar la aceleración 2 para diferenciarla de la primera, ¿no? Del primer punto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la idea? Nosotros tenemos nuestro observador parado acá. Nuestro observador, ¿sí? Tenemos que hacer todas las ecuaciones nuevas, pero teniendo en cuenta que hay que sumar la fuerza ficticia, ¿sí? Y que esa fuerza ficticia nos va a garantizar que este sistema va a estar en reposo desde el observador, vamos a ponerlo acá arriba, ¿no? El observador que esté en el bloque moviéndose. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos que el bloque A no se desplaza. No se desplaza, o sea, esto está estacionario, vamos a ver la redundancia, y esto también. Entonces, en ese caso, venimos acá, ¿sí? Yo voy a dejar las ecuaciones, van a ser más o menos las mismas, ¿ok? Porque fíjense, lo único que va a cambiar en este nuevo caso es lo siguiente. Vamos a tener una aceleración del sistema, ¿sí? Que la aceleración del sistema va a ir, como que esta es la aceleración 2, con lo cual, desde el punto de vista del observador, vamos a tener una fuerza ficticia que va hacia el otro lado. En ese caso, esa fuerza ficticia, ¿sí? Fuerza ficticia sobre A, y luego tenemos la fuerza ficticia sobre B. Acá no tenemos aceleración, en el caso de B, ¿sí? Vamos a tener una normal, esto sí es lo que va a cambiar, que va a haber una normal en B, y vamos a tener una fuerza ficticia sobre B. Y obviamente la tensión va a ser distinta, así que vamos a llamarle tensión 2. Pero fíjense que el diagrama cuerpo libre es exactamente lo mismo que el primer caso anterior. Entonces vamos a ver cómo van quedando las ecuaciones. Fíjense, vamos al caso del bloque A. ¿Sí? Fíjense, la normal, ¿no? En el caso del bloque A, la normal queda tal cual. O sea, de las ecuaciones 1, ¿sí? La ecuación 1 queda ok, ¿sí? Luego, en la ecuación 2 hay que ajustarla porque acá vamos a tener una tensión 2 menos la fuerza de rozamiento de A, que es igual a 0 en este caso, porque acá está en reposo, sobre el sistema de referencia no inercial, pero acá es donde tenemos que sumar la fuerza ficticia. Entonces, fuerza ficticia sobre A, ¿no? Que en este caso va a ir en el sentido contrario. Entonces, acá esta fuerza ficticia tiene menos masa de A por la aceleración 2 del sistema, ¿sí? Vamos a tener más la tensión 2 y luego el rozamiento, que es el mismo que la ecuación 3. Esta no la tocamos, ¿no? Entonces esto es mu por masa de A por gravedad, esto es igual a 0. Acá lo que se puede sacar es la tensión 2, por ejemplo, que es la que podemos despejar más adelante, ¿no? Entonces en este caso, esto nos va a quedar, fíjense, mu por masa de A por gravedad más la masa de A por la aceleración en 2. ¿Sí? Esta sería la ecuación, supongamos la ecuación 6. Luego, cuando vamos al cuerpo B, tenemos lo mismo. Fíjense, tenemos para el cuerpo B las ecuaciones en I que teníamos. Tensión 2 y peso se van a cancelar, ¿sí? Porque fíjense que no tenemos, ¿ok? Y luego tenemos la fuerza ficticia hacia B, que va a ser igual que la normal en B, ¿ok? No tenemos rozamiento en B, así que ojo con eso. Fíjense, tensión en el caso de B,
¿no? En el caso del eje Y vamos a tener tensión, ¿sí? 2 menos el peso en B, que en este caso esto nos va a quedar 0 porque no hay desplazamiento, o sea que la tensión 2 nos va a quedar como masa de B por gravedad. ¿Okay? Después la ecuación X en este caso es anecdótica, porque fíjense, vamos a tener la normal en B menos la fuerza ficticia sobre B, que va a ser igual a 0, o sea la normal en B va a ser igual a la masa de B por la aceleración 2. ¿De acuerdo? Si juntamos la ecuación 7 y la ecuación 6, ahí podemos sacar cuánto nos quedaría la aceleración 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, venimos acá, vamos a tener de 6 y 7 tendríamos masa de B por gravedad, esto es igual, puedo sacar factor común con la masa de A, igualmente no me conviene porque tengo, fíjense, en este caso la aceleración despejada, entonces voy a tener masa de B por gravedad menos mu por masa de A por la gravedad, esto es igual a masa de A por la aceleración en 2, ¿sí? Y fíjense en este caso, fíjense que de acá vamos a tener la aceleración 2, esto nos va a quedar como G por, y en este caso vamos a tener masa de B menos mu por la masa de A, todo esto sobre la masa de A. Nuevamente tenemos la aceleración solo en términos de, ¿sí? Básicamente de nuestra, o tenemos la aceleración solamente en términos de la masa, de la gravedad, las unidades de la masa se cancelan. Fíjense ustedes qué diferencia tendría que tener el sistema con lo que vimos hasta ahora, por lo siguiente, ¿no? Es decir, nosotros hasta acá estamos planteando que ni el sistema de B iba a estar estacionario, ¿sí? Entonces en este caso la aceleración acá no va a partir. Fíjense que es bastante similar a la ecuación de la aceleración 1, ¿sí? Porque casi la misma ecuación, excepto que en vez de ser la suma de la masa de mb más ma va a ser la masa de A, lo cual tiene sentido porque tiene que ser una aceleración superior a la que tendría el sistema de una velocidad constante. Fíjense que es superior porque el denominador, ¿sí? Acá es más pequeño, con lo cual la ecuación total es más grande y nos va a quedar de esa forma. Entonces, eso por un lado. Entonces, después la idea sería tratar de pensar lo siguiente, ¿no? Acá lo que nos piden D, en el caso de es, una vez que tenemos esta aceleración, que va a ser dato, es decir, en este caso D vamos a tener la aceleración 2, que esto nos va a quedar 2 veces, la aceleración 3, perdón, que esto va a quedar 2 veces por G por masa de B menos mu por la masa de A, todo esto sobre la masa de A, con lo que valga, ¿no? Para ver cuánto da. Bueno, en ese caso, ¿sí? La idea sería, con esta aceleración, cómo nos quedaría la aceleración del cuerpo A vista desde el cuerpo B y la del cuerpo A vista desde tierra. Entonces acá tenemos que pensar lo que nosotros ya sabemos de movimiento relativo. Fíjense, si nosotros tenemos un sistema fijo, por ejemplo, X, Y, O, este es un sistema fijo, y luego tenemos un sistema móvil primado, O', X', Y', en este caso va a ser móvil. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿qué se acuerdan ustedes de velocidad relativa? Si teníamos un objeto, una partícula P. La velocidad de P respecto del sistema fijo iba a ser la velocidad de P respecto del sistema móvil más la velocidad del sistema móvil respecto del sistema fijo, ¿sí? Esto por un lado. Ahora, si lo quiero pasar a aceleración, tengo que usar, si quiero usar el término completo, tengo que usar lo que sería la aceleración de Coriolis, que incluye la posibilidad de que el sistema de referencia móvil esté en rotación. Si eso no ocurre, directamente cuando uno hace las derivadas, ¿tá? La aceleración de la partícula respecto al sistema fijo me va a quedar la aceleración de la partícula respecto al sistema móvil más la aceleración del sistema móvil respecto del sistema fijo. O sea, casi como si yo te dijera la derivada directamente de esto, ¿no? Obviamente aclaro esto porque si ustedes van a la teoría tienen que poner la aceleración completa con todos los términos. Lo que pasa es que los otros términos que acá se hacen cero, que no están, tienen que ver con la rotación del sistema, ¿sí? Y la velocidad angular. Si la velocidad angular es cero, entonces no es un problema para nosotros. Bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que nos piden? Por ejemplo, queremos la aceleración de A respecto del cuerpo B. Fíjense que por la forma que está B, ¿sí? en el diagrama del bloque, por la forma como está B, ¿sí? La aceleración de B va a ser la misma que la del sistema, ¿sí? Porque esto va a estar con una normal, esto va a estar, digamos, en el eje X, por lo menos en reposo.
¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a tener, por ejemplo, la aceleración de A respecto de B nos va a quedar lo mismo que la aceleración. En realidad, acá si es vectorial no, tendríamos que tenerlo en cuenta de otra forma, ¿no? Esto nos va a quedar, supongamos, la aceleración de A respecto de B, podemos pensarla de dos maneras. La aceleración de A respecto del bloque C, que es el sistema de referencia, o sea, va a ser la aceleración de A respecto del sistema fijo, ¿no? Respecto de C, más la aceleración de C respecto del sistema fijo, ¿sí? Que esta aceleración C sobre O es esta aceleración 3, ¿sí? Que ya calculamos acá. Luego tenemos la aceleración de B respecto del sistema fijo, que nos va a quedar la aceleración, ¿sí? En este caso de B respecto del bloque, ¿sí? Más la aceleración del bloque respecto del sistema fijo. O sea que esto vuelve a ser A sub 3, pongamos esta sería la ecuación 13, esta es la ecuación 14. Y después nosotros tendríamos que tomar lo siguiente, ¿no? O sea, cuando decimos la aceleración de A respecto del cuerpo B, en este caso podríamos usar a C como intermediario y tendríamos la aceleración de A respecto de C más la aceleración de C respecto de B, que de hecho esta no es la misma que la contraria de la aceleración de B respecto de C. Entonces la aceleración de A respecto de B nos va a quedar como la aceleración de A respecto de C menos la aceleración de B respecto de C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer acá como diagrama, como sistema, para ir resolviendo todos estos temas, ¿no? A ver, la aceleración del sistema respecto de tierra ya la tenemos, ¿sí? Luego, lo que nos falta encontrar es cuánto nos van quedando las distintas aceleraciones. En este caso, lo que habría que hacer es calcular un sistema de referencia no inercial para cada uno de estos casos, o sea, la sumatoria de fuerzas respecto a un sistema no inercial, y luego ir despejando en cada caso lo que corresponda. Entonces, por ejemplo, vamos de vuelta a nuestro sistema de referencia. En este caso vamos a tener la aceleración 3, que recuerden que es la del sistema respecto de tierra, una nueva fuerza ficticia en A, luego en B vamos a tener una nueva fuerza ficticia en B, vamos a tener, ojo con esto, la aceleración 3 que va a ir hacia abajo porque es parte de la misma cuerda, ojo con esto, ¿sí? Y después vamos a tener otra aceleración, supongamos que esta sería la aceleración de B respecto al sistema en X, porque tiene que ver con la aceleración que tengamos acá. Ahora, ¿cuál sería la aceleración de B? Porque si B está pegada al sistema, en módulo esta aceleración debería valer lo mismo que la aceleración de C. Es decir, la aceleración de B en realidad tendría una componente que es la misma, es decir, tendría la aceleración 3 en este caso. ¿Ok? Y perdón, acá se tendría esta aceleración 3, no, sería la aceleración de A respecto de C. Entonces, acá tendríamos la aceleración de A respecto de C y luego acá la aceleración 3. ¿Sí? Ojo con esto. La que va a ir acá es la aceleración 3 en la fuerza ficticia de A y en la fuerza ficticia de B. ¿Sí? Esto parece un trabalenguas, pero hay que tener paciencia con estos tipos de términos. Entonces vamos a ir reemplazando los valores. ¿Okay? Fíjense, en este caso vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Para el cuerpo A vamos a tener normal de A va a ser igual a masa de A por gravedad, eso hasta ahora igual para las ecuaciones en Y. Luego vamos a tener, fíjense, para las ecuaciones en X vamos a tener la tensión, vamos a llamarle tensión 3 para separarla del principio, menos la fuerza de rozamiento de A, menos la fuerza ficticia de A, que esto nos va a quedar la masa de A por la aceleración de A respecto de C. ¿Sí? Acá ya sabemos que en este caso su componente es por el versor I. Entonces tenemos tensión 3 menos mu por M por G, ¿sí? En este caso, fíjense, por ¿sí? Esta es la fuerza de rozamiento de A y después la fuerza ficticia que es la masa de A por la aceleración 3 del sistema, que esto nos va a quedar como masa de A por la aceleración de A respecto de C. ¿Okay? Vamos a dejar esto en stand-by. Esta sería la ecuación 17, si no estoy equivocado. Bien. Vamos para B. En este caso tenemos para B, acá sí que hacer la sumatoria de las dos fuerzas. En I vamos a tener, fíjense, peso en B menos la tensión 3, que en este caso nos va a quedar como la masa de B por la aceleración de A sobre C. ¿Sí? Acá hay una gran oportunidad de poder usar estas dos ecuaciones. Y fíjense que en X vamos a tener
la normal en B menos la fuerza ficticia en B, esto nos va a quedar la masa de B por la aceleración del sistema, que es la aceleración 3. En este caso nos va a quedar la normal en B menos la fuerza ficticia, que va a quedar como la masa en B por la aceleración 3, que esto nos va a quedar como la masa de B por la aceleración 3, con lo cual la normal en B nos va a quedar como 2 veces la masa de B por la aceleración 3. ¿De acuerdo? Acá es algo anecdótico porque la aceleración, lo importante acá es que la aceleración 3 va a ser la misma en los dos casos. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Fíjense, vinculamos la ecuación 17 y 18, ¿sí? Fíjense, lo que se puede hacer acá, si directamente se podrían sumar y sacar la tensión 3 que no necesitamos. Entonces tenemos la ecuación 17 más la 18, que en este caso nos va a quedar, fíjense, peso en B, que va a ser masa de B por gravedad, menos T3 más T3 menos mu por m de A por G menos m de A por la aceleración 3. Acuérdense que esto es dato. Y acá tenemos masa de A por la aceleración de A sobre C. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto con esto se va. Pasamos dividiendo la masa de A y nos queda que la aceleración de A respecto de C, en este caso, nos va a quedar, fíjense, masa de B por gravedad menos mu por la masa de A por gravedad menos la masa de A por la aceleración 3. ¿Sí? Esta sería la ecuación 19. ¿De acuerdo? Bueno, con todo esto, fíjense a dónde vamos. Volvemos a las ecuaciones acá. La aceleración de A respecto de C es este dato. O sea, este dato ya lo tenemos, este dato ya lo tenemos, ¿sí? Con lo cual ya tenemos la aceleración, en realidad acá nos quedaría la aceleración de A respecto de O, nos va a quedar con todo en el eje Y, en el eje X, perdón, con el versor Y. O sea, vamos a tener masa de B por G menos mu por la masa de A por G menos la masa de A por la aceleración 3 más la aceleración, en este caso, disculpen, acá me olvidé de dividir por la masa de A, 1 sobre la masa de A por todo esto. Perfecto. Todo esto sobre la masa de A y después más la aceleración 3. Bien. Luego tenemos la aceleración de B respecto de C, que esto no es otra cosa que la aceleración 3, o sea que de acá tenemos que la aceleración de B respecto del sistema nos va a quedar como 2 veces la aceleración 3, ¿sí? Va, en realidad, perdón, acá sería, si es de B respecto de C, es la misma aceleración, esta aceleración vale 0, porque en este caso no se mueve uno del otro, están a la misma distancia, ¿sí? Y en ese caso, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Vamos a tener, acá lo que habría que tener en cuenta sería que respecto de X no se va a desplazar esto, ¿sí? Con lo cual, nada, por las dudas, saquemos, esto está a una corrección acá, por las dudas esto debería valer 0. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Fíjense, ya tenemos la aceleración de B que vale la aceleración 3, la aceleración de A respecto de 0, y luego lo que hay que hacer es directamente reemplazar ambos en este caso. ¿Sí? Fíjense, la aceleración de A respecto de B, que esto nos va a quedar la aceleración de A respecto de C, que es todo esto que encontramos recién, menos la aceleración de B respecto de C, que en este caso nos quedaría 0, ¿sí? Porque fíjense que no tenemos de los dos puntos. Entonces vamos a tener 1 sobre la masa de A por, y en este caso masa de B por G, menos mu por masa de A por G, menos masa de A por aceleración 3. Ahora, cuando nos pide la aceleración, otra cosa que nos pide el problema es la aceleración, pero respecto, ¿sí? Respecto a tierra. Entonces acá tendríamos que despejarlo de acá, ¿sí? Sumando lo que ya tenemos. Bien, vamos a ver ahora el segundo problema, que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos una partícula que tiene la trayectoria que nos describe la ecuación, en este caso la ecuación de posición, que es 25t menos 4t cuadrado para x, y luego para y, que sería 50 menos 2t al cuadrado. Entonces, en base a esto, tenemos que tratar de encontrar varias cuestiones, ¿no? La primera de todas es encontrar el vector velocidad. El vector velocidad, ¿cómo lo definimos nosotros? Básicamente es la derivada del vector posición respecto al tiempo. O sea, esta parte de acá empieza siendo por definición así, ¿sí? O sea, nosotros vamos a lo que es la definición de velocidad y lo que tenemos que hacer es derivar el vector respecto al tiempo. Fíjense que este es un vector tipo polinómico, así que no hay mayores inconvenientes y encontramos en la ecuación acá, la ecuación 2, el vector velocidad en función del tiempo.
Acá lo importante de tener en cuenta esto es que las ecuaciones por ahora aparecen sin unidades, pero nosotros, a pesar de que aparezcan de esta manera, las vamos a tratar con unidades correspondientes. Entonces, todo lo que tiene que ver con la posición en metros, ¿sí? R tiene que estar en metros, la velocidad tiene que estar en metros sobre segundo y finalmente la aceleración tiene que estar en metros sobre segundo al cuadrado si es que usamos el sistema de soluciones del sistema MKS, ¿sí? De metro kilo segundo. Bien. Luego, una de las cosas que nos piden es cuál es el vector velocidad media. Si fíjense que, según nuestro sistema de referencia en X y en Y, el vector posición básicamente va a tener las dos coordenadas en X y en Y de cada punto. Entonces, según ese criterio, nosotros vamos a tener para el vector velocidad media, ¿sí? Básicamente, ¿qué es la velocidad media? Es sacándole dos fotos, por así decirlo, al problema, en dos instantes determinados, cuál es la posición de esos dos vectores, ¿sí? Y cuánto tiempo tardaron en recorrer la distancia que les piden, o la distancia entre esas dos posiciones. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es dividir, ¿sí? Esas dos posiciones vectoriales que tienen componentes en X y en Y por los tiempos que le corresponden a cada uno. Y en base a eso, después, ¿qué pide el problema? El problema ya pasa a la parte C, de dice, bueno, en un punto o en puntos donde la variable en Y valga 0, ¿sí? Lo único que nos aclara es que en ese punto o puntos la variable Y va a valer 0, con lo cual la correspondiente contraprestación es que la variable X puede valer lo que sea, ojo con eso, ¿sí? Bueno, en ese sentido, en esos puntos hay que encontrar la aceleración tangencial y la aceleración normal. ¿Qué tenemos nosotros como dato de este problema? Tenemos la aceleración en función, o lo podemos calcular la aceleración en función de las coordenadas cartesianas, que son las X e Y que encontramos recién. Y entonces, para pasar de esas coordenadas cartesianas a las coordenadas intrínsecas, luego tendríamos que hacer un cambio de variable, o en su defecto, tratar de encontrar, ¿sí? Básicamente una descomposición vectorial que nos permita esa misma aceleración que podemos encontrar con las derivadas, encontrarla de otra manera, ¿no? Entonces, en ese caso, primero derivemos el vector velocidad, ¿sí? Fíjense que lo bueno es que acá, derivando el vector velocidad, la aceleración queda como un vector con constantes en X y constantes en Y, así que fantástico. Vamos a ver después qué es lo que ocurre. Fíjense que en este caso decimos, bueno, tenemos que hacer la descomposición vectorial entre la velocidad y la aceleración. Obviamente que primero tendríamos que encontrar en qué puntos nos había pedido el ejercicio. En este caso el ejercicio nos hablaba de los puntos donde la variable Y va a valer 0, así que básicamente ¿qué tenemos que hacer? De la ecuación de Y en función del tiempo, igualarla a 0 y despejar para qué tiempos básicamente esa posición en Y va a ser 0. Acá despejando, fíjense, menos 2t cuadrado es igual a menos 50, t cuadrado es igual a 25, con lo cual t puede ser más o menos 5. Obviamente que si es tiempo tiene que ser positivo en este sentido, con lo cual solamente nos vamos a quedar con tiempo de 5 segundos. ¿Y eso para qué nos sirve? Para encontrar el vector velocidad en función del tiempo, que ya lo vemos en ese instante, que ya hemos calculado la fórmula genérica antes, ¿no? Entonces, ahora la idea es hacer una descomposición vectorial. Fíjense lo siguiente. Nosotros vamos a tener que para el vector velocidad por definición siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos el vector velocidad en X y en Y, sabemos que por lo menos si lo descomponemos en coordenadas intrínsecas, solamente el vector velocidad va a estar en el eje tangencial, en el eje de coordenadas tangenciales. Y después eso nos permite a nosotros acomodarlo según el eje tangencial y normal para descomponer ese vector aceleración, que es el que sigue, en las aceleraciones radial y tangencial. Esto es una técnica, una de las formas de verlo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. En este caso ustedes van a tener lo siguiente. Para toda trayectoria, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Una trayectoria semicircular o de curva, por lo menos de cualquier forma, tienen lo que se llama adjunto o tangente a la curva en cuestión, lo que se llama una circunferencia osculatriz, que es esta circunferencia que buscamos acá en verde. ¿Qué es la circunferencia osculatriz? Es una circunferencia tangente al punto en el cual nosotros nos estamos moviendo, ¿sí? Y donde básicamente esa curva, ¿sí? presenta el radio que presentaría, o el radio de curvatura es el mismo radio que esa circunferencia. Por un lado, la velocidad, fíjense que la velocidad que es este vector acá en negro, que está en coordenadas cartesianas, yo acá dibujé los ejes X e Y en coordenadas cartesianas,
y después los ejes primados, x' y', que no son otra cosa que los ejes tangenciales, ¿sí? O sea, el eje, en este caso tendríamos el eje tangencial, ¿sí? Y después el eje radial de este caso, ¿sí? Entonces, el vector velocidad siempre es paralelo al eje tangencial, se puede descomponer en x y en y, ¿sí? Y ese vector velocidad va a tener un determinado ángulo, nosotros lo habíamos sacado de acá al principio, fíjense que ese ángulo del vector θ lo habíamos llamado al ángulo del vector b, que en este caso nos queda como sacando con tangente menos 53 grados con 13, obviamente midiéndolo desde acá, no midiéndolo desde el eje x positivo, sino desde el eje o el semieje x negativo, si quieren decirlo así, y lo mismo con el ángulo de la aceleración, que en este caso sale como 26,56 grados. Entonces, en este caso, fíjense lo siguiente, el ángulo del vector velocidad es θ, después el ángulo de A es alfa, y después, si queremos proyectar el ángulo A, el ángulo o el vector aceleración en el vector velocidad, tendríamos que pensarlo en términos de seno-coseno, fíjense, tendríamos que proyectar el ángulo A con la diferencia del ángulo θ menos alfa, con coseno y después con seno del otro lado. ¿Sí? Eso sería básicamente gráficamente lo mismo. La vector aceleración tangencial es paralelo al vector velocidad, el vector aceleración radial es perpendicular, por eso este va a estar con coseno, ¿sí? Y este va a estar con seno. Fíjense, norma de la aceleración en ese punto, que es, o en todos los puntos, ¿no? 8 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es raíz de 80. Después tenemos, en este caso, fíjense, la aceleración tangencial que nos queda. Norma de la aceleración por coseno de la diferencia de los ángulos por el versor tangencial. Lo mismo para el eje radial, pero en este caso va a ser con seno. Y ahora reemplazamos los datos, ¿no? Directamente reemplazamos los datos y fíjense, o casualidad, llegamos a lo mismo en los dos casos, ¿sí? Y esto nos queda el vector aceleración en ese sentido. Y después tenemos lo que es la definición de la aceleración radial, que esto nos permite para sacar la circunferencia osculatriz. Fíjense que en este caso sabemos el radio del círculo, que es velocidad al cuadrado sobre el radio del círculo, es lo que nos queda. Y despejando directamente, si el radio del círculo va a ser la velocidad al cuadrado sobre la aceleración. ¿Qué es la velocidad al cuadrado? Otra forma de verlo es la norma del vector velocidad al cuadrado. Entonces, como ya sabemos que nuestro vector nos queda menos 15, menos 20, calculamos la norma con teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los dos cuadrados, dividido 4, y así nos queda el radio. Les pido por favor que si ven alguna inconsistencia en los números me avisen, pero en teoría esto está bien. El último problema, que es el problema 3, que consta de lo siguiente, ¿no? Este es un problema, digamos, típico de trabajo y energía. Fíjense que vamos a tener acá una bola que va a partir de una determinada, o a estar unida a un determinado trayecto, ¿sí? Y obviamente está a una altura R del piso, supongamos que el piso es este nivel, entonces va a estar a una altura R del piso, ¿sí? Se va a deslizar por esta varilla vertical y luego, una vez que termina esa porción semicircular, en ese caso hay rozamiento en todo el trayecto paralelo al piso que sigue, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos este escenario con los datos que van a ser el coeficiente de rozamiento, el radio y la masa de la partícula, primera cuestión que nos piden calcular es cuánto sería el trabajo total de todas las fuerzas, ¿sí? A lo largo de todo su movimiento. Es decir, primero hay que pensar lo siguiente. Nosotros podremos identificar varios instantes si pensamos este ejemplo como aplicado por trabajo y energía, ¿no? Pero lo más importante es considerar lo siguiente. Por ejemplo, en este caso nosotros podríamos tener tres momentos, ¿no? El momento inicial, que es cuando parte el reposo, el momento del medio, que es cuando está abajo, digamos, saliendo de la parte circular y entrando a la parte de conocimiento, y luego el momento final, que está, ¿sí?, cuando la velocidad es cero. Entonces, podemos calcular o bien el trabajo, digamos, por las dos etapas, o digamos, considerando solamente la etapa inicial y final y listo, nada más. Entonces vamos a pensarlo de las dos maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un diagrama cuerpo libre en cada etapa. El diagrama cuerpo libre entre el instante inicial y el instante del medio, ¿cómo nos quedaría? Tenemos para toda la trayectoria una fuerza normal y una fuerza peso, ¿sí? Entonces, en ese caso, la única fuerza que hace trabajo es el peso, ¿sí? Luego, para el diagrama cuerpo libre de la parte del medio a la parte final, tenemos una normal, también tenemos
el peso y tenemos el rozamiento. Obviamente que en ambas partes es importante entender cuál es la velocidad o el desplazamiento, porque ahí entendemos qué fuerzas hacen trabajo. Entonces, acá nosotros decimos las únicas que hacen trabajo son el peso en esta etapa y la fuerza de fricción en esta etapa. Por otro lado, si hacemos la sumatoria de fuerzas en esta etapa, nos va a quedar como la normal es igual que el peso. Por definición el rozamiento es mu por la normal, o sea que el rozamiento nos queda como el coeficiente por la masa por la gravedad, ¿sí? Por definición. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El trabajo total, en este caso, entre el instante inicial y el instante final va a ser el trabajo del peso entre el instante inicial y el instante del medio, más el trabajo de la fuerza de rozamiento entre el instante del medio y el instante final. ¿Sí? A su vez, este trabajo total, que es la variación de energía cinética del instante inicial al instante final. Si nosotros vemos que acá está en reposo porque parte del reposo y en la parte final también llega al reposo porque se detiene, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es la energía cinética? Básicamente es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por ende, cuando la velocidad es cero, la energía cinética es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo total en este caso va a ser cero, ¿sí? Pequeño detalle. Con lo cual, habría que igualar a cero esta ecuación también, ¿no? Entonces, vamos a tener en este sentido, fíjense, acá vamos a tener el trabajo del peso entre el instante inicial y el instante del medio, más el trabajo de la fuerza de rozamiento entre el instante del medio y el instante final nos va a quedar cero. ¿Qué es el trabajo de la fuerza-peso? ¿Sí? Teorema de fuerzas conservativas, nos va a quedar como menos la variación de energía potencial gravitatoria entre el instante inicial y el instante del medio, que es la energía potencial gravitatoria que tenía al principio menos la energía potencial gravitatoria que tenía al final. Entonces esto va a ser masa por gravedad por altura inicial menos masa por gravedad por altura del medio. Si la altura del medio yo la pongo de referencia como 0, en este caso esto es ese 0, por lo tanto el trabajo del peso entre el instante inicial y el instante del medio, en este caso me está quedando igual a masa por gravedad por la altura inicial. ¿Cuál es la altura inicial? El radio de la circunferencia, ¿sí? Entonces lo vemos de esta manera. Y después tenemos el trabajo del rozamiento, que acá es más sencillo porque directamente va a ser la fuerza de rozamiento por la distancia. Como se opone en todo momento al movimiento y aparte tiene un ángulo de 180 grados con el desplazamiento, el coseno de 180 es menos 1, con lo cual acá va a quedar como menos el coeficiente por la masa, por la gravedad, por la distancia que se desplaza. ¿Ok? Entonces, nada, esta es la respuesta de la primera parte, cuál es el trabajo de cada una de las fuerzas, y luego, cuando nos pide la distancia, directamente reemplazamos cada una de las ecuaciones donde corresponde. Entonces, fíjense, nos va a quedar masa por gravedad por el radio de R menos el coeficiente por la masa por la gravedad por la distancia, esto es igual a 0. Masa y gravedad pueden salir como factores comunes, con lo cual tenemos radio menos el coeficiente por la distancia, esto es igual a 0, y finalmente la distancia nos va a quedar como el radio sobre el coeficiente, ¿no? Buena fórmula, fíjense que hasta las unidades son iguales, así que no hay problema. Así que bueno, muchachos, esto es todo. Les deseo mucha suerte a los que rindan mañana o si ven este video más adelante. Les pido, por favor, suscríbanse al canal, denme un like, activen la campana de notificaciones para ver cuando publiquemos más videos. Si quieren hacer alguna suscripción a Patreon, ahí tenemos más modelos resueltos, y si no, directamente pueden ver el material acá, no hay problema. Les agradezco mucho la atención, muchos éxitos a todos y nos vemos la próxima. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.